Buenos días, hermanos y amigos. Vamos a empezar nuestro servicio dominical. Bueno, como todos hemos visto, ya se levantó la cuarentena y aumentaron los casos de mortalidad. Vemos más personas enfermas, más personas que están muriendo. ¿Por qué? Porque cuando empezó la cuarentena, nos dijeron que tenemos que hacer 2 semanas de cuarentena sin salir de sus casas. Teníamos que esperar 2 semanas. Luego nos dijeron otras 2 semanas. Teníamos que esperar 2 semanas. Luego nos dijeron otras 2 semanas y después nos dijeron 1 mes. Entonces nos quedamos en nuestras casas desde el mes de marzo hasta junio. Pero hemos podido ver durante este tiempo, incluso cuando estábamos en pleno toque de queda, había personas que no podían resistir estar en casa. Salían, hacían fiestas, rompían las reglas. ¿Por qué? Porque no pueden esperar. La Biblia nos dice que tenemos que esperar. Esperar es una cosa muy difícil en el ser humano. Nosotros vemos a diario en la consulta particular, veo que mis pacientes, después de haberles dado el tratamiento, ellos me dicen, valió la pena esperar. ¿Por qué? Porque se le da un buen tratamiento después de haber esperado su cola y haber esperado a ser atendidos después de varios pacientes. Igual pasa con los jóvenes. Los jóvenes cuando se enamoran, ¿no? Algunos no pueden esperar. Quieren inmediatamente casarse. Yo cuando tuve la oportunidad de orientar a algunos jóvenes, siempre yo les digo, el requisito principal para que usted pueda casarse es que tenga primero su profesión. Si es que el chico o la chica te quiere, tiene que esperar, tienes que terminar tu carrera, porque con eso vas a poder mantener a tu familia. Esperar es una cosa muy difícil. Mis pacientes me están llamando. Me llaman y me dicen, doctor, ¿cuándo va a empezar a trabajar en su consultorio? Toda la avenida Chimú, todos los negocios están abiertos. Yo les digo, tienen que esperar. ¿Por qué? Porque si yo tengo el virus o tú tienes el virus, podemos contagiarnos. Esperemos que pase el virus, porque todavía hay bastantes pacientes infectados. Y los pacientes quieren verme la cara. Algunos dicen, doctor, pero mi mamá se sana cuando usted le ve. Y entonces lo que yo estoy haciendo, les tengo que hacer un videollamada, a través del cual ellos pueden verme. Les digo, aquí estoy. O les mando una fotografía. Y ellos a veces se ríen. Y les digo, es que tenemos que esperar. Mis niños, a quienes atiendo, igual. Sus madres me llaman y me dicen, mi hijo quiere verlo. Mi hijo se sana cuando usted lo ve. Igual les hago con ellos. Les hago ver por la pantalla. Aquí estoy, pero no podemos salir. Hay que esperar. Hay mucho contagio en la calle. ¿No? No sé si te ha pasado y alguna vez uno dice, pienso que Dios se tarda en contestar mis oraciones. El corazón se desmaya y pienso, dicen, que no habrá escuchado Dios o habré pedido en forma incorrecta. Durante la espera, Dios trabaja en nuestras vidas. ¿Para qué? Para desarrollar muchas áreas de nuestras vidas. Dios, amigo y hermano, Dios no tiene prisa. Jesús
nunca anduvo apresurado. Parece que se demoraba a propósito, ¿no? Cuando otros sentían que el tiempo ya se les acababa. Esperar renueva nuestras fuerzas. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, el esperar hace que nuestras fuerzas se renuevan. El esperar hace que se refina nuestro carácter. El esperar hace que nosotros podemos reenfocar nuestro propósito. Podemos ver a dónde vamos. Si nosotros nos apresuramos, no podemos hacer estas cosas. No vamos a tener fuerza porque vamos a agotarnos en vano. No vamos a poder refinar nuestro carácter y no podemos reenfocar nuestro propósito. Mientras esperamos y mientras estamos esperando, nosotros no tenemos que tener miedo, porque el Señor nos dice que no temáis. Y mientras esperamos, no tenemos por qué preocuparnos. La Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y mientras esperamos, no tenemos que desanimarnos, tenemos que tener buen ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y mientras estamos esperando, tampoco nos debemos desesperarnos, ¿no? Cuando nosotros estamos esperando, en esta pandemia, hay pacientes, hay personas que tienen miedo, pero nosotros no debemos tener miedo. Incluso si nos va a tocar la muerte, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Cristo. No tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Porque esto va a pasar. Ninguna pandemia ha durado toda la vida. Y no tenemos que estar desanimados, sino que tenemos que animarnos unos a otros, darnos valor, darnos fuerza y no desesperarnos. Porque si no, vamos a ir mal. Dios es paciente con nosotros. Muchas veces Dios se demora, ¿no? Por nuestro propio bien. Esperar en Dios, hermano y amigo, significa acudir con paciencia. ¿Para qué? Para que Él supla nuestras necesidades. Salmos, capítulo 40, versículo 1. David entendió por qué tenía que esperar en el Señor. David sabía por qué tenía que esperar. David esperó en el Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que al esperar su salvación provenía de Dios. David sabía que tenía que esperar. ¿Por qué? Porque su única esperanza estaba en Dios. David sabía que tenía que esperar. ¿Por qué? Porque solo Dios escucha nuestra oración. Hermano, amigo, nosotros debemos imitar a David y tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque nuestra salvación va a venir del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar, porque el Señor es nuestra única esperanza. ¿Y por qué tenemos que esperar? Porque solamente Dios escucha nuestra oración. Muchas veces pensamos que el Señor se tarda, pero no se tarda. El Señor nos da las cosas a su tiempo. Y todo eso podemos verlo en el libro de Salmo, capítulo 62. El Salmo, capítulo 5, versículo 3, dice la Biblia: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Señor quiere que mientras esperamos, tenemos que ir de mañana.
La Biblia nos dice que tenemos que buscar al Señor de mañana, de madrugada. Oirás mi voz de mañana. Señor, de mañana me presentaré delante de ti. Y espérate. Eso debe ser nuestra lema. Y mientras vamos orando, nosotros tenemos que decir en nuestra oración, Señor, tu voluntad sea hecha. Porque debe ser siempre hecho la voluntad del Señor y no nuestra voluntad. Dios pasó la prueba de la espera a muchos de sus hijos. Nosotros vemos en la Biblia, empezando desde Noé. Noé construyó el arca bastante tiempo. Vino el diluvio, 40 días, 40 noches. Luego del diluvio, esperaron, dice la Biblia, 150 días, 5 meses, hasta que las aguas descendieron. Y luego Noé salió del arca. Imagínate estar todo este tiempo encerrado. Es como nosotros en este tiempo. Estamos en nuestras casas, encerrados. ¿Por qué? Porque este virus del COVID es muy contagioso. Pero algunos no pueden esperar. Y por no esperar, se contagian y se mueren. Otro personaje que pasó la prueba de la espera es Abraham. Abraham esperó por su hijo Isaac. Abraham y Sara eran de edad mayor para poder tener hijos, pero sin embargo ellos tuvieron que esperar 25 años para que nazca Isaac. Y mientras ellos esperaban, ellos no estuvieron tranquilos, ¿no? Pero Dios les llevó a apartar sus miradas de las cosas humanas y dirigir su mirada por fe. Por eso que Abraham es considerado el padre de la fe. Otro personaje que pasó la prueba de la espera es Isaac. Isaac esperó que Dios le proveyera su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo. Su padre envió a su siervo a buscar una esposa para su hija, de la tierra de ellos, del linaje de su padre. Y mientras Isaac esperaba, Isaac no buscó una esposa por su propia cuenta. Él esperó y esperó en el Señor. Otro personaje que pasó la prueba de la espera es Jacob. Jacob esperó mucho tiempo por su esposa, Raquel. Trabajó 7 años por Lea y luego trabajó otros 7 años por Raquel. José es otro personaje que pasó la prueba de la espera. José tuvo que esperar mucho tiempo antes de ver cumplido su sueño. José soñó y dijo que sus atados de él, cuando él soñó un sueño, que sus manojos estaban en el campo con sus hermanos y los manojos de ellos se inclinaban a los manojos de José. Y sus hermanos le dijeron que tú reinarás sobre nosotros. Luego José les contó otro sueño y le dijo, el sol y la luna se inclinaban hacia mí y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. ¿Qué? Tú reinarás sobre nosotros. Y fue así hasta que José llegó a ser el segundo del faraón. Y su padre y su madre llegaron hacia él cuando hubo una hambruna y llegaron a Egipto y se cumplió sus sueños. Nosotros, hermanos, ustedes jóvenes tienen un sueño. Puede ser un sueño de una profesión. Algunos tienen un sueño de tener un empleo. Algunos tienen un sueño de tener su casa. Algunos tienen un sueño de tener su esposa. Pero esos sueños, para que se cumplan, tienen que esperar. Saber esperar. Un ejemplo ahí tenemos. José. Moisés fue otro personaje
que pasó la prueba de la espera. Moisés consideraba que a los 40 años él pensaba que tenía la capacidad para poder conducir al pueblo de Israel, no sacarlo de la esclavitud hacia la tierra prometida. Pero no pasó así, sino que Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto, ocuparse del ganado de su suegro. Y después de 40 años, a la edad de 80 años, entonces Dios le confió la misión de liberar a su pueblo de Israel. No es tan fácil a 80 años esperar, que uno tiene que esperar. Son ejemplos de espera. Caleb fue uno de los 12 hombres que Moisés envió, ¿no?, a espiar el país de Canaán, el país que era la tierra prometida antes de ir a conquistarlo. Caleb descubrió la belleza de ese país y él estaba, ¿no?, se regocijaba y él estaba pensando que pronto él iba a encontrarse allí. Pero no pasó así, sino que tuvo que esperar 45 años más para entrar a ese país y recibir la ciudad de Hebrón como herencia. Durante este tiempo, Caleb tuvo paciencia y Dios fortaleció su fe. Nos dice el libro de Números, en el capítulo 13, en el capítulo 14 y en Josué capítulo 14. David, otro personaje que pasó la prueba de la espera. David tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido como rey para poder reinar. Un personaje muy importante, Job. Job esperó todo el tiempo que duró su terrible enfermedad, su terrible prueba, para al final él poder escuchar a Dios y conocer a Dios cara a cara y obtener la respuesta por su situación. ¿Qué tan poder para poder esperar? Por eso que algunos dicen que tenemos que tener la paciencia de Job. Tenemos que esperar. Y así tenemos Jeremías, Daniel, el mismo pueblo de Israel que espera al Mesías. En el Nuevo Testamento tenemos otros personajes. María y Marta. Murió su hermano Lázaro. Tuvieron que esperar hasta que llegue el Señor Jesús y resucitar a su hermano. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús esperó 30 años para empezar su ministerio, ¿no? Algunos jóvenes dicen, pero ya estoy viejo, ¿cuándo voy a terminar mi carrera? Esta pandemia me ha malogrado todo, porque ya tenía que terminar este año y ya no voy a poder terminar mi carrera. Y entonces empiezan a desesperarse, piensan que los años se van a pasar. El Señor es bueno, el Señor nos va a dar a su tiempo. Esta pandemia no es por gusto, el Señor tiene todos sus planes perfectos. Entonces, el Señor Jesús empezó a los 30 años su ministerio. Tú puedes empezar a trabajar a los 25, a los 30, no importa. El Señor tiene su tiempo. Esperar, hermano y amigo, no es duro. Esperar no es desgastante. Esperar es una batalla continua. No es fácil, pero tampoco es quedarnos quietos, sentados, sin hacer nada. No, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. Si no hacemos eso, no vamos a lograr. No es, bueno, yo me voy a quedar acá quieto, no. Esperar es pedir,
es buscar, es llamar. Esperar, amigo y hermano, es resistir al diablo, porque el diablo va a estar siempre delante de nosotros, alrededor, tentándonos, ¿no? Haciendo que nos desesperemos o que queremos que hagamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Esperar también es tener dominio propio. La Biblia dice que tenemos tener dominio propio. Y esperar también es buscar a Dios constantemente. Mientras nosotros estamos esperando, tenemos que buscar a Dios constantemente, conversar con Dios, hablarle a Dios, dialogar con Dios, decirle a Dios, gracias Señor, porque tenemos que ser agradecidos por todo, incluso por esta pandemia, por esta enfermedad. Señor, gracias. Señor, te pido por mi hermana, te pido por mi hermano, te pido por todas las personas que están enfermas. Es un constante comunión con Dios, buscarle todos los días. Eso es esperar. ¿Para qué? Para no tener que hacer las cosas a nuestra manera, para no hacer las cosas y no dar rienda suelta a nuestros propios intereses y así buscar nuestras propias soluciones. No. Aprendamos del labrador. Aprendamos del labrador en Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice la Biblia: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver a un labrador, a un agricultor, para que él pueda lograr el fruto de la tierra, primero tiene que trabajar la tierra, tiene que remover la tierra. Segundo, tiene que hacer surcos y luego tiene que sembrar la semilla. Y después de sembrar la semilla, tiene que esperar que brote la planta. Y una vez que brote la planta, tiene que retirar las hierbas malas para que no ahoguen a la planta. Y luego vamos a tener el fruto de la tierra. Y eso no se logra del día a la mañana. Ustedes deben saber que, por ejemplo, para obtener el fruto del maíz, más o menos se tiene que demorar 4 a 5 meses. Y después poder tener choclo, maíz y hacer una pachamanca o alguna otra comida. Y no es tan rápido. Eso demora su tiempo. Tenemos que esperar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, también nos dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si nosotros queremos lograr los frutos en nuestras vidas, tenemos que trabajar. No es también, bueno, yo voy a esperar, le pido al Señor que me dé mi profesión, que me dé una casa, que me dé un carro o que me dé lo que yo quiera, pero tengo que esperar y no hacer nada. No, tiene que trabajar, dice, para obtener el fruto. Y el Señor nos va a dar a su tiempo. Y la Biblia nos dice que el Señor hace todas las cosas, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Hermanos, esperar entonces es una bendición. Tenemos que aprender a esperar, no ser apresurados, porque el Señor nos va a dar a su tiempo. Había una persona que no supo esperar. En la Biblia tenemos una persona que no supo esperar, y esa persona es el rey Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Vamos a ver en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Dice la Biblia: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti, le dice Samuel a Saúl, para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrendas de paz.
espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseña lo que has de hacer. Luego vemos en 1 Samuel capítulo 13, dice la Biblia, clamó Samuel capítulo 13, versículo 7. Dice, y algunos hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl dijo, traedme el holocausto y ofrenda de paz. ¿Y qué hizo? Ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Samuel es uno de los personajes que hizo lo que no tenía que hacer. Le dice Samuel, locamente has hecho al no esperar. Samuel esperó 1 día, 2 días, 3 días, 7 días, pero cuando perdía la esperanza y pensando que no iba a venir Samuel, él hace la cosa que él no tenía que hacer. Él no estaba ordenado para ofrecer el holocausto, no era su función, pero bajo las presiones del pueblo, bajo las presiones familiares, bajo las presiones de cualquier tipo, él tuvo que el pueblo se me desierta, entonces yo ofrezco sacrificio. Y no es así, él no supo esperar. Nosotros también a veces nos desesperamos, dominados, ¿no? Por las condiciones externas, también por las condiciones sociales, por las condiciones familiares o por el trabajo. Doctor, yo no puedo, tengo que salir porque ¿de qué va a vivir mi casa? ¿De qué van a vivir mis hijos? Es una presión. Y por no hacer bien la cuarentena y no cuidarse, se están enfermando y se pueden morir. Tenemos que esperar y actuar con paciencia. Entonces, nosotros tenemos que esperar. Mientras estamos esperando, tenemos que tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mientras estamos esperando, tenemos que tener paciencia. Pacientemente esperé a Jehová, dice la Biblia. Y mientras estamos esperando, tenemos que ser valientes. Solamente esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia. Y mientras estamos esperando, tenemos que tener una determinación. Mientras estamos esperando, tenemos que tener fortaleza. Y el Señor es nuestra fortaleza. Y mientras estamos esperando, tenemos que tener perseverancia. Entonces, hermanos y amigos, todas estas cosas que están sucediendo es para que nosotros podemos aprender a esperar. Y esperar con fe, con paciencia, con valentía, con determinación, con fortaleza y con perseverancia. El Salmo capítulo 37, versículo 7 dice, guarda silencio ante el Señor y
espera en Él. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Así como el sacerdote Samuel demoró 7 días. Así como el Señor Jesús demoró 4 días para ir a resucitar a Lázaro. Entonces, el Señor no llega tarde. Dios llega al momento preciso en que nosotros necesitamos. A nosotros nos parece que el Señor tardó o nos parece que el Señor no escuchó. No, es que el Señor va a llegar a su tiempo. ¿Y hasta cuándo usted está dispuesto a esperar a Dios? La Biblia nos dice que la actitud de esperanza debe ser hasta el fin. Y hasta más allá del fin. Job nos decía en capítulo 3, versículo 5 del libro de Job. Dice la Biblia, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es así. Aunque él me matare, esperaré. Tenemos que esperar en el Señor. Así es que nos llega la muerte, tenemos que esperar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor es el todo. Tenemos que esperar. Y si no, tenemos que ser como Job, ¿no? Aunque él me matare, yo siempre esperaré en él. Esa es la fe, esa es la convicción del creyente. Y bueno es esperar, hermano y amigo, en silencio, ¿no? La salvación del Señor, nos dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y Salmo 25, capítulo 25, versículos 2 y 3 dice, Dios mío, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Esperar no es nuestro fuerte, eso sabemos. Nosotros no esperamos y por eso que algunos dicen que la espera desespera. Es un dicho común, pero no, la espera no desespera. Esperar pacientemente en silencio es más difícil todavía. Y sin embargo, así Dios nos enseña a contar con Él. Y Él cumple sus planes a su tiempo. A veces la espera puede ser corta. La vida del cristiano es una vida de espera. Nosotros los cristianos, ¿qué estamos esperando? Los cristianos estamos esperando. Esperamos ser transformados. Este cuerpo corruptible e incorruptible. Nosotros estamos esperando que el Señor Jesús regrese por su iglesia y eso está muy cerca. Y nosotros los cristianos estamos esperando que Dios responda nuestras oraciones. Entonces, hermanos y amigos, no tenemos que desesperarnos. Nos toca esperar. Estamos viviendo un tiempo de pandemia. Va a pasar. Y el Señor tiene sus planes, tiene sus propósitos perfectos. Tenemos que esperar. Pacientemente esperemos en el Señor. Y de mañana busquemos. Él nos va a oír de mañana. Y Él nos va a oír y nosotros tendremos que esperar. Aprendamos a esperar. Que eso sea todos los días. Nuestra confianza en el Señor mientras esperamos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Buenos días.